Bienvenidas y bienvenidos eh, a un espacio contigo. Yo soy el psicólogo David de los Santos de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura y quiero saludar con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de consultorios psicopedagógicos de esta Universidad La UJAT que están aquí presentes y a ustedes también que nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy estaremos hablando sobre los hombres, en específico, los hombres sufren violencia, mito o realidad. Ese es el tema, los hombres sufren violencia, mito o realidad. Por lo cual contamos con la presencia del psicólogo Julio César Acosta Rodríguez. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar lo que sienten, lo que piensan, así como sus inquietudes sobre la temática que el equipo de consultorios psicopedagógicos ha preparado para esta ocasión. Ahora les voy a presentar a quien nos va a facilitar la entrevista. Antes de saludarlo, vamos a conocerlo. Él es el psicólogo Julio César Acosta Rodríguez. Él cuenta con diversos cursos y diplomados, entre los que destacan diplomados sobre litigio estratégico con perspectiva de género, derechos humanos y violencia con perspectiva de género. El más reciente es intervención con hombres desde un enfoque de género y de desconstrucción de la masculinidad, impartido por Hombres por la Equidad AC. Ha ocupado diferentes cargos administrativos que le han permitido desde sus inicios trabajar con mujeres en situación de violencia y hombres que ejercen violencia. Ha sido facilitador de grupos en el programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja implementado por la Secretaría de Salud. Es jefe o ha sido jefe de departamento de atención a hombres y subdirector de atención integral a víctima en el Instituto Estatal de las Mujeres, por citar algunos. Actualmente se dedica a la consulta privada, brindando atención psicoterapéutica individual y de pareja, facilitando grupos de crecimiento personal e impartiendo cursos y talleres para empresas e instituciones con metodología expositiva y vivencial, desde un enfoque gestal y perspectiva de género. Es director general de Conumay, espero que lo haya dicho bien, Colectivos Nuevas Masculinidades por la Igualdad AC, asociación civil que se dedica a trabajar con hombres que ejercen violencia y promover nuevas formas de relacionarse libres de violencia a través de prácticas más equitativas, la cual actualmente brinda atención psicológica individual y grupal a través de grupos psicoeducativos. Entonces podemos ver que nuestro querido invitado está preparado en el tema interesante que hoy vamos a estar hablando. Y bueno, antes de comenzar y de saludarlos, les quiero recordar de nuevo silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras para que haya mejor fluidez en la transmisión, podamos aprender todos y todas a partir de estar escuchando la charla. Pero el chat va a estar abierto para que escriban sus preguntas, opiniones o comentarios, como ya lo hemos estado haciendo correctamente, con respeto a la comunidad estudiantil y administrativa que estamos, dirigirse correctamente para con otros, evitar chistes innecesarios, evitar cosas que son de mal gusto y comportámonos en la medida que estamos en el proceso de convertirnos o ser profesionales en la licenciatura que están estudiando, igual a los maestros y maestras, bienvenidos. Entonces, el link de asistencia se pasará al finalizar para que estén atentos en el chat y tienen toda la confianza para poder hacer sus preguntas al psicólogo. Yo los voy a estar leyendo con mucho cariño. Y bueno, vamos a comenzar. Veo que el psicólogo ya está transmitiendo su cámara y le doy la bienvenida. Espero que también pueda escucharme y verme correctamente para poder empezar a platicar. Bienvenido, psicólogo Julio. Muy buenos días, Daniel. Gracias por la invitación, gracias a todos y a todas por darse el tiempo y bueno, un gusto de estar aquí contigo y con todas ustedes
Y bueno, pudiendo compartir y reflexionar un poco al respecto, ¿no? De entrada de este tema, que de pronto actualmente ha empezado como a cobrar fuerza esa pregunta, ¿no? Y lo pongo como una pregunta porque, bueno, para mí es como la forma de iniciar, ¿no? Una conversación o una reflexión, ¿no? Plantearnos una pregunta para intentar llegar a una respuesta o a la comprensión, ¿no? O tal vez acercarnos con esto a más preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí también es importante como ir como aterrizando el hecho de que si bien es cierto, trabajar con hombres no es algo sencillo, confío y tengo claro que es importante trabajar con ellos, ¿no? Y así como lo es trabajar con mujeres, ¿no? Así es. Y bueno, agradeciendo de antemano por compartirnos toda esta información y creo que va a ser de beneficio para todos y todas que estamos aquí. Vamos a hablar exactamente como decía, una pregunta y es importante porque como tú creo que es importante estar cuestionándonos. A partir de estar cuestionándonos vamos dando respuestas. Es así como el conocimiento va saliendo, ¿no? Porque cuando tenemos respuestas fijas, pues simplemente se vuelven dogmas que si no pasan por el proceso de estudiarlas, de comprenderlas, de mejorarlas, pues de alguna u otra manera se para el conocimiento. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta y me gustaría que nos dijera cómo podríamos definir la violencia hacia los hombres, a pesar de que hay una pregunta si sufren violencia o no en el tema, quizás podrías abordarlo desde ahí. ¿Cómo podríamos definir la violencia hacia los hombres y la diferencia, si es que la hay, entre violencia en general y violencia a los hombres? Bueno, de entrada, justo es importante dejar claro que cuando hablamos de violencia, como definición de la Organización Mundial de la Salud, bueno, podemos decir que es el uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o comunidad, ¿va? Y bueno, la idea es que este uso pues puede causar o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos entender como violencia. Por eso, ojo, con esta pregunta que tú mencionabas, si hay una diferencia, no, ahí entramos, ¿no? Cuando hablamos de violencia, es justo, lo dice textualmente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? E incluso, por eso, a partir de situaciones actuales y que, bueno, que permíteme citar también que históricamente las mujeres han vivido, es que se hace una diferencia, ¿no? De violencia de género o violencia también contra las mujeres, ¿no? Pero en sí, el concepto primario es violencia, ¿no? Sí ha habido una diferenciación y hay una explicación histórica, ¿no? De contexto, de causas y consecuencias, ¿no? Del por qué ahora existe incluso una definición específica para el tema de las mujeres, que no lo hay para los hombres precisamente por esto, ¿no? Porque hay una cuestión, ¿no? Donde nosotros sí enmarcamos en eso, en esta definición primaria. Ok, perfecto. Bueno, fíjese que ya están llegando las preguntas, psicólogo, y yo creo que en gran parte tiene que ver por lo interesante y lo importante que es hablar de este tema, ¿no? Eh, Fíjese que Leonardo Hidalgo Cepeda nos está haciendo esta pregunta. ¿Cómo detectar la violencia en hombres, ya que aunque sabemos que existe, es más silenciosa? Bueno, de entrada, yo creo que tendríamos que plasmar a qué tipo de violencia estamos hablando, ¿no? O cuál queremos hacer ver, ¿no? Porque si bien es cierto, la violencia contra los hombres existe, es mayormente practicada por hombres
hacia otros hombres, ¿no? Si nos vamos al tema de homicidios, ¿no? Como datos recientes, ¿no? Podemos citar que sí hay un gran número de homicidios contra los hombres, ¿no? Pero precisamente, por ejemplo, en el 2019, datos del INEGI, hubieron por defunciones por homicidio 36.681, ¿va? De las cuales 32.530 fueron de hombres. Ojo, esto es, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque esto se da en contexto donde otros hombres matan a otros hombres, incluso, ¿va? Si nos vamos al tema de las violaciones o a los abusos, incluso en reclusorios, podemos citar justo violaciones de hombres hacia otros hombres, ¿no? Entonces, si hablamos de este tema del abuso sexual, vemos también, ¿no? De hombres a otros hombres, ¿no? Entonces, lo podemos inclusive ver de manera cotidiana. Ejemplo, ¿no? Y cómo esto, por ser cotidiano o normalizado, esta violencia no es visible, ¿no? Pero, por ejemplo, en un juego de fútbol, los hombres que constantemente se están insultando, o bueno, pongamos algo más sutil, tocándose las nalgas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que podemos justo a partir de ahí ver con una connotación sexual, de pronto no es visibilizada, ¿no? El tema aquí que me parece un poco interesante, que valdría la pena como desmenuzar desde por qué la idea ahora, ¿no? Me pareciera como de enfatizar que los hombres viven violencia. Ojo, no estoy diciendo que no sea así, pero hablamos de qué violencia quieres visibilizar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Antes de entrar al tema de cómo poder saber si vivo violencia o como decía el compañero, ¿no? Con respecto a qué se puede hacer o cómo se puede visibilizar, ¿no? Claro que hay una serie de características, pero que son propias de la violencia, ¿no? Entonces, por eso me detengo un poquito aquí para poder dar respuesta a eso, ¿no? Claro, tenemos las mismas manifestaciones, dependiendo del tipo de violencia que se esté viviendo. ¿Un hombre puede vivir violencia psicológica? Sí, claro. Lo vive con los compañeros incluso, ¿no? Cuando de pronto bajo presión accede a ciertas cosas, cuando se le cuestiona su masculinidad, ¿no? Violencia física, claro que la sufren, ¿no? Cuando es golpeado por otros hombres con más fuerza, como con el que es el más pequeño o más bajo de estatura en el salón, y a cada ratito lo están golpeando, dando desapes, claro que sufre violencia psicológica y física, ¿no? Económico, patrimonial, cuando de pronto a este mismo chico le rompen sus cosas, le esconden sus cosas, en fin. Por eso para mí es como sí tener claridad en cuanto a qué tipo de violencia, de qué tipo de violencia estamos hablando o cuál queremos visibilizar, ¿no? Sí, o sea, en un sentido las repercusiones que padece el hombre, si vengo entendiendo psicólogo, son las mismas en el sentido de la ansiedad, el estrés postraumático inclusive, pero los contextos son diferentes en ese sentido. La violencia ejercida hacia la mujer y la violencia ejercida del hombre se tiene que observar en su propio contexto, ¿no? Definitivamente, claro, 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 David. Ojo, si queremos comparar la violencia que vive la mujer con la violencia que viven los hombres, estamos por caminos equivocados, ¿no? Si hablamos de violencia con los hombres es totalmente diferente. Como tú bien acabas de plasmar, ¿no? Tenemos que revisar precisamente el tema de que esta violencia tiene contextos, tiene espacios diferentes, la naturaleza del acto es diferente, la causa del acto es diferente y la consecuencia de esa misma violencia es diferente. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la conducta más violenta y de mayor impacto hacia un hombre? Bueno, es que no podríamos como definir que haya una con mayor impacto, porque aquí sí cabe mencionar que cada quien lo va a vivir de manera distinta, ¿no? Y esto hablamos de violencia, vuelvo a repetir, por ejemplo,
El hecho no es lo mismo que te golpee tu padre, hay una repercusión, eh, te viole un hermano, ¿no? Te violen en infancia, te violen en adultez, ¿no? Ujú. Entonces, el tema de que bajo la tortura o amenazas de organizaciones delictivas, que es parte de esto, ¿no? Que pueda vivir un hombre, en fin, o sea, son diferentes matices. No podría yo decir, o sea, cuál es la mayor, ¿no? Porque cada quien tiene una forma de vivir y afrontar, inclusive aquí hablamos de resiliencia, ¿no? De afrontar esa misma situación, ¿no? Entonces, de formas de violencia hay infinidad, desde las más sutiles hasta las más extremas, como algunas que acabo de citar, ¿no? Por tanto, la forma en que lo afronte y el impacto que tenga va a ser variable, ¿no? Y no podemos decir, podemos a lo mejor vivir la misma situación, pero cada uno de tú o yo podemos decir vivirlo diferente, ¿no? Resignificarlo inclusive dentro de nuestro proceso de manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, por eso no podría decir si hay alguna como con mayor impacto, ¿no? Entonces, creo que de las más sutiles o que más bien sí podría decir que dentro de las más sutiles o que se normaliza con mayor frecuencia es la psicológica, ¿no? Entonces se pasa, ay, pues fue un chiste, una broma, ¿no? Son como esas que no se ven, pero de ahí el impacto, híjole, tendremos que ver, ¿no? Si lo analizamos desde la forma en que ha sido violentado o el impacto que tiene en la vida de la persona, para poder decir cuál es mayor o menor, ¿no? Aunque es imposible cuantificarlo en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Bueno, nos preguntan dos personas, ya sabes que ponen X2, me imagino que es por dos. Ok. Este, dicen, ¿por qué cuando un hombre sufre violencia no se le da la misma importancia que a las mujeres? Preguntan. Ah, excelente pregunta. Y creo que sí, eso es importante, ¿no? Porque creo que eso pone sobre la mesa la verdadera situación o la verdadera dificultad a enfrentar. Vivimos en un sistema patriarcal, ¿no? En una cultura machista, donde se refuerza o se refuerza una idea de masculinidad, ¿no? Entonces, basado en este sistema, en esta cultura, en este modelo de ser hombre, a los hombres se les exige. Es decir, esta exigencia no viene por parte de las mujeres, esta exigencia viene por parte de otros hombres, ¿no? Sobre cómo debe ser un hombre, de cómo debe comportarse como hombre, de cómo debe relacionarse con respecto a las mujeres. Entonces, justo el tema aquí es poder comprender que cuando eso se da para un hombre que no cumple con el estereotipo que se le ha sido implantado, lo primero que va a hacer es guardar silencio. Porque sabe que al no cumplir con ese estereotipo de ser fuerte, rudo, ¿no? Inclusive ser el que domine la relación, ¿no? Ser el que controle, el que dé el permiso, pues va a ser automáticamente revictimizado por otros hombres. Es decir, se van a reír de él, se van a burlar de él, inclusive como llamamos por acá coloquialmente, ¿no? Lo van a agarrar de comidilla, ¿no? Entonces, eso es un poco el primer tema. Vamos al hecho de que se decide denunciar. El tema es que la autoridad también muchas veces los que están llevando a cabo el proceso judicial son hombres, que lo primero que van a cuestionar es por qué se deja. Si él es el hombre, él es el que tiene que mandar, ¿no? Entonces, desde ahí, el hecho de romper este estereotipo es como la tarea esencial, ¿no? Lo que hay que cuestionarnos es precisamente cómo estamos o qué tan inmersos estamos en este sistema patriarcal o en esta cultura tan machista hoy por hoy, no hace años, hoy, que a mí como hombre me cuesta trabajo poder decir,
vivo violencia, por ejemplo, ¿no? O en el caso de algunos hombres, que inclusive cuando son víctimas de abuso sexual, no lo denuncian. Por todo lo que significa la construcción de la masculinidad y el tema inclusive de la penetración. Digo que no ahondo más en eso, pero es también importante poder ver esa mirada, ¿no? Que todo, que al final del día, esto que nos pasa a los hombres tiene que ver más con nosotros mismos y contra los otros hombres, que no es un tema inclusive de las mujeres, sino es un tema de cómo nosotros somos inclusive un riesgo para nosotros mismos y para otros hombres, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí para no extenderme tanto con la pregunta, espero haber sido claro, ¿no? De manera muy general. Claro, claro que sí. A mí me surge una pregunta porque como di la introducción, tienes una perspectiva de género. Y cuando nosotros escuchamos un sistema patriarcal, podremos tener en nuestra mente muchas cosas. Desde la perspectiva de género, que es la que tú manejes, de la cual estás en el marco hablando, ¿cómo podríamos definir el sistema patriarcal? Porque de allí es donde vienen todos en estos efectos pues, que estamos hablando. ¿Qué sería ese sistema patriarcal para entender las causas? Ok, bueno, este sistema eh, es una estructura que moldea política, social, económica, religiosamente, el cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer y sobre todo exaltando o sobrevalorando el dominio del hombre sobre la mujer. Es decir, establece un modelo cultural, ¿no? De cómo debe vivirse un hombre. Y este ser hombre, este sistema otorga de manera simbólica un poder al hombre por el hecho de haber nacido con una diferencia sexual con respecto a la mujer, ¿no? Entonces, este derecho simbólico le otorga ciertos privilegios que este mismo sistema, imagínate, estamos queriendo organizar un partido de fútbol y entonces nosotros planteamos las reglas, ¿no? Que si se vale, que no se vale, quiénes juegan, quiénes no juegan. Bueno, pues eso es lo que hace el sistema, ¿no? Plantea las reglas del juego, plantea quién sí tiene derechos, a qué sí tiene, qué no. Y entonces entendemos un sistema que dicotomiza entre bueno y malo, hombre y mujer, moral, normal o anormal, ¿no? O lo que no es moral, ¿no? Entonces nos lleva a dicotomizar todo, ¿no? Y entonces da un principio de superior, inferior, fuerte, débil, y eso da la pauta para relacionar todo, en todos los esquemas. Por eso cuando hablamos también de esto, de entender que no solamente es un tema, la perspectiva de género lo que nos habla es poder analizar todas estas diferencias que se dan a nivel de religión, raza, educación, ¿no? Solo por citar algunos, ¿no? Entonces, este sistema es el que dicta las reglas de cómo se juega el juego. Entonces, dando privilegios a los hombres, ¿no? Y quitando derechos a las mujeres. De ahí que sea tan importante que las mujeres hayan empezado con todo este movimiento y que hoy por hoy sigan luchando por derechos, que no es lo mismo que estén escritos a que en la práctica realmente se den, que es la realidad de hoy. Ahí escrito, de hecho, una de las cosas que dicen los hombres normalmente es que ya hay muchas leyes con respecto a las mujeres, ¿no? Y los hombres nos hemos quedado desprotegidos, ¿no? De ahí por ahí nos comentaba, alguien decía, ¿por qué no se crea el Instituto del Hombre? ¿No? Entonces, bajo esta situación es importante entender el por qué surgen estos movimientos, qué es por lo que están luchando las mujeres y que de pronto compararnos con ellas no es el camino, es revisarnos a nosotros, como lo estamos haciendo ahorita, a ver qué realmente es lo que nos violenta, cuál es la violencia que sí estamos viviendo, ¿no? Y cuál es la que seguimos callando, ¿no? Entonces, hasta ahí Ok, mi intervención. perfecto. Sí, para que tengamos un marco de referencia cuando hablamos de el patriarcado, ¿no? Y luego se dan muchas malas interpretaciones
con ese tipo de conceptos. Bueno, tiene la mano levantada Héctor Daniel. Vamos a darle la palabra tratando de ser específico la pregunta comentario para que le pueda dar las preguntas también para lo que escriben. Adelante, Héctor. Sí, buenos días. Bueno, Buenos días. en el caso de las mujeres, se ha proclamado un día, ¿no? Cada mes, que es el 25, denominado como el Día Naranja. Y también los hombres sufren violencia, perdón, ¿por qué no se hacen este tipo de movimientos también? Muchas gracias. Psicólogo. Gracias, Daniel, ¿verdad? Héctor. Héctor, ok. Gracias, Héctor, por el comentario, la pregunta que haces. Ojo, es justo lo que les mencionaba. Fíjense cómo es. Estamos tan inmersos en esta misma cultura de patriarcal, ¿no? Y esta cuestión de masculinidad, que inclusive la tendencia que tenemos los hombres es justo siempre a compararnos con las mujeres, ¿no? Y ahorita precisamente, ¿no? Hablabas de por qué hay un 25, un día naranja, ¿no? Y por qué no hay uno de hombre. Bueno, sin meterme a toda la parte histórica, hablamos desde la perspectiva de género de que durante muchos siglos, podemos decir, ¿no? Solamente por citar uno, la mujer ha sido víctima o ha vivido en una situación de desigualdad política, social, económica, ¿no? Inclusive dentro del macrosistema, culturalmente, dentro del dentro del exosistema, dentro de las mismas instituciones y dentro del micro como pareja, ¿va? Ha vivido desigualdad y ha vivido una serie de violencias, maltrato o abusos, ¿no? Durante siglos. Culturalmente ha sido relegada, sometida y carente de derechos. El tema de poder votar, ¿no? El tema de poder tener derecho a la educación, al trabajo, ¿no? Y hoy por hoy, a vivir una vida libre de violencia son derechos que ellas se han ganado, que ha sido producto de una lucha. Que cuando a nosotros los hombres nos preguntan, oyes, de pronto nos han escuchado aquí en los talleres, en los grupos con hombres, preguntar a los hombres que si sus esposas trabajan fuera de casa, ellos dicen que sí, que ellos no tienen problema con que sus esposas trabajen, ¿no? Que al contrario, ellos les dan permiso, ¿no? O que cuando mencionan que les pregunta que si sus parejas estudian, dicen que sí, que eso les agrada, ¿no? Que ellos les dan permiso para que estudien, ¿no? Entonces, este concepto de dar permiso ya nos habla de un sentido de propiedad, ¿no? Entonces, este hombre, cuando está en una relación de pareja, cree que adopta una propiedad, ¿no? Entonces, eso lleva también a fomentar el control y el poder sobre las mujeres. Y es esto justo por lo que luchan las mujeres, para que no haya una relación de poder y control en una relación, sino que pueda vivirse desde la igualdad y la equidad en todos los planos, político, económico, social, ¿no? Entonces, que si, digo, podemos citar en la parte de las carreras, ¿no? En las licenciaturas. Durante muchos años había licenciaturas exclusivamente para hombres, ¿no? No podían entrar las mujeres al servicio militar, ¿no? No se podían, ¿no? Entonces, vemos que este 25 surge a partir de celebrar primero el 25 de noviembre, ¿no? Perdón, de conmemorar el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. A partir de ahí es un primer evento de poder visibilizar una situación que ocurre muchas veces, ¿no? 3 hermanas fueron asesinadas y torturadas por un presidente, ¿no? En este abuso de autoridad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se nombra y se visibiliza todo esto y después se toma como bandera a partir de la ONU, ¿no? Esta parte, ¿no? De poder promover la importancia de trabajar en la erradicación de la violencia contra las mujeres cada día 25. ¿Por qué? Porque hoy por hoy sigue cobrando vidas.
Estadísticamente, las cifras de feminicidio van en aumento. Los casos de abuso sexual contra las mujeres cada vez son más frecuentes y van en aumento. Y eso es, por eso es específico, por eso surge, porque hay una diferencia abismal entre la violencia que vive un hombre o la posibilidad de vivir cualquiera de esas violencias a diferencia de una mujer. Lo ponemos en el tema del abuso sexual. ¿Cuántos casos conoces tú de hombres y cuántos conoces tú de mujeres que son víctimas de violencia sexual en las calles, en la escuela, en sus casas? De violación, ¿cuántos hombres en comparación de cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres son asesinadas a manos de su pareja? A diferencia de cuántos a manos de casos de hombre. Esa es un poco la premisa, ¿no? Por eso el problema de la violencia contra las mujeres es un problema social y de salud pública. A diferencia de los hombres. Ojo, no estamos diciendo aquí que no exista. Solo que habría que pensar qué nos lleva a nosotros los hombres a callar. ¿Qué pasa si un amigo tuyo vive violencia? ¿Qué es lo primero que haces? ¿No? Si tú has vivido violencia, ¿qué hiciste? Cuando fuiste con autoridad, ¿qué pasó? Y eso nos va a llevar a preguntarnos o a buscar el camino, que es el tema de, oye, esto no solamente se trata de la relación, sino de algo más, un sistema, una cultura, unas instituciones que siguen promoviendo ciertas conductas misóginas, ¿no? Y obviamente, por ende, que promueven una masculinidad hegemónica. Hasta ahí mi respuesta. Ok, muchas gracias, psicólogo. Vamos a seguir con las preguntas que nos están llegando. Por ejemplo, dicen por aquí, ¿cómo detectar la violencia hacia los varones de parte de las mujeres? Porque es una realidad, no es tanto física, pero es más subliminal, más mental. Esa es la pregunta. Ojo, fíjense, de pronto es ¿quién plasma la pregunta? ¿El observador o la persona que está viviendo? ¿Por qué? ¿Por qué lo pongo como esta base? Porque desde fuera yo puedo a lo mejor quedarme con la última escena del capítulo. Una mujer que está agrediendo a un hombre sin conocer el contexto, ¿no? Por ejemplo, ojo, no lo quiero justificar, solamente quiero poner como este argumento de comprensión. Ejemplo, en las situaciones de relaciones de pareja hay un tema. Normalmente, bueno, a consulta han llegado parejas que, por ejemplo, él fue infiel en algún momento, ¿no? De la relación. A partir de eso, no se deja la relación, él pide disculpas, pide perdón, dice que va a cambiar y continúa la relación. Ella, entre que quiere estar con él, pero entre que no puede olvidar la situación ocurrida, desarrolla una serie de conductas. Como por ejemplo, cuestionarlo, ¿no? ¿Dónde está? ¿O con quién está? Entonces, a cabo de un tiempo, este hombre dice, es que ella me acosa, me cela, ¿no? Y entonces, no, nunca me he pegado, pero pues por todo me quiere andar interrogando, ¿no? Eso como lo pongo como un escenario, ¿va? Donde si hablamos de cuestiones de violencia psicológica, ¿no? El tema de los celos, ¿no? Ojo, el tema aquí es una dinámica totalmente diferente, ¿no? A lo que podríamos decir que hacemos los hombres con respecto a las mujeres. Un hombre psicológicamente se burla, manipula, chantajea, ¿no? Puede llegar inclusive a humillar a la pareja, a criticar con respecto a su cuerpo, ¿no? La forma de ser, de vestir, en fin, un esquema completo de violencia psicológica, ¿no? Entonces, por eso lo decimos, que hay que poner como la pauta sobre por ejemplo, yo como hombre puedo estar ahí
una situación de violencia, bueno, pues es poder entender o conocer lo que hay, ¿no? Los efectos y efectos pueden ser los mismos. Es decir, por nombrarlos y enlistados, ¿no? Es una, digo, después de vivir violencia durante un tiempo determinado o de acuerdo al impacto, pues una persona que va a permanecer pues más callado, más retraído, ¿no? Pero, ojo, aquí creo que es importante poner también la mirada en cómo surge y en qué momento surge esta violencia, ¿no? No sé si con eso contesto a tu pregunta, pero sí creo que me llama mucho la atención por esto, ¿no? Como si un hombre vive violencia por parte de una mujer. Sí, yo no estoy diciendo que no pueda vivir, que un hombre pueda vivir violencia por parte de una mujer. ¿Ah? La violencia es violencia independientemente de quién la ejerza, ¿no? El tema aquí es la frecuencia con la que se da, analizar el contexto, la situación, las causas y las consecuencias por las que ocurre esta situación, no con la intención de justificar, sino de comprender qué está pasando para poder apoyar, inclusive en este caso, a la persona que está viviendo violencia. Ok, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo ayudar a un amigo que sufre de violencia en su hogar? Y entre paréntesis pone, por tener deficiencias de aprendizajes. Ok, justo. Aquí esta pregunta es importantísima, ¿no? Fíjense, cuando hablamos, hace un momento hablamos de si los hombres viven violencia, y bueno, lo vemos, ¿no? Aquí lo estamos también, otra forma en que se vive, bueno, en ese sentido, cuando las personas padecen o tienen alguna condición, ¿no? Una discapacidad intelectual, motriz, ¿no? También puede ser como este otro grupo, ¿no? Que ahí sí hablamos de un grupo vulnerable, ¿no? Y bueno, ¿qué sí podemos hacer? Dependiendo de la edad, ¿no? Pero lo primero que podemos hacer es primero brindar apoyo, ¿no? A la persona, ¿no? Que pueda seguir confiando en nosotros. Dos, dependiendo de la edad que tenga, podemos sí invitarlo a denunciar o bien nosotros poder denunciar de manera anónima, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Bueno, saber qué instituciones pueden apoyar, a dónde acudir, ¿no? Y en qué momento poder hacerlo. Muchas personas no quieren denunciar, ¿no? Entonces, y es también muy irrespetable. Lo importante es que se puedan tener alguien en quien confiar y bueno, también saber que existen instituciones que brindan apoyo psicológico y apoyo jurídico, ¿no? A lo mejor la persona no quiere denunciar, pero tal vez el apoyo psicológico le ayude, ¿no? A sobrellevar el proceso hasta que él se decida denunciar en un momento dado. Por eso le digo, tiene que ver mucho el tema de la edad, ¿no? Digo, no es lo mismo cuando hablamos de niñas y adolescentes que cuando hablamos de personas adultas o incluso de adultos mayores. Entonces, por eso con eso mi respuesta, no sé si aclaro la pregunta. Sí, sí. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta. Es un poco de lo que se venía hablando anteriormente, pero considero que se puede dar respuesta. Dice, ¿por qué se ridiculiza la violencia hacia el hombre y en cambio hacia las mujeres se le da más prioridad pública a las mujeres en este tipo de temas? Ok. Bueno, lo veíamos hace un momento, ¿no? Vivimos en una cultura, ¿no? Machista, donde lo primero que va a surgir, y así se nos educa, nos hace cuenta que nos implantan un chip desde pequeñitos, que se va desarrollando conforme vamos creciendo. Se instaura en la infancia, se desarrolla en la adolescencia y se lleva a la práctica en la adultez, ¿no? Como ya patrón establecido. Y esto implica que yo veo un hombre y yo pienso que es un hombre que debe ser dominante, autosuficiente, fuerte, duro, ¿no? Y que es el que tiene que poner las reglas. Entonces, cuando yo veo a una mujer que a lo mejor está golpeando a un hombre, lo primero que viene a mi mente, ojo, porque también hasta ahí está el estereotipo, los hombres son los agresores y las mujeres son las víctimas, ¿no? Nos ponemos como esa etiqueta, ese estereotipo, ¿no? Entonces, cuando veo a una mujer golpeando a un hombre,
yo pienso, de seguro algo le hizo. O cuando veo a una mujer golpeada por un hombre, yo pienso, está abusando de ella, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una carga de estereotipos que se van construyendo o con ideas acerca de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Aquí la pregunta no es por qué la sociedad hace, sino yo qué hago cuando veo una escena así. ¿Me río? ¿Me burlo? ¿Hago como que no lo veo? ¿Cuestiono la acción? ¿Me involucro? Y creo que esa es como la parte importante, ¿no? Porque cuando hablamos de sociedad es como tirar la piedrita, ¿no? Bueno, dicen los demás, ¿no? Creo que el ejercicio fuerte debe ser el ¿qué hago yo? ¿Qué he hecho yo ante una situación? ¿No? Porque de pronto nos vamos a la idea de es que los hombres viven violencia. La pregunta sería, ¿cuántos hombres tú conoces de tu familia, de tu contexto, viven violencia? ¿O cuántas mujeres tú, en tu familia, de tu contexto, amigos, amistades cercanas, conoces que viven violencia? Compáralas. Después, pregúntate, ¿qué haces tú? ¿Qué has hecho tú cuando te enteras de esto? ¿Cómo has apoyado? Si es que has apoyado. ¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente? ¿Cuál es la primera idea que viene a tu mente? Y creo que justo vamos a empezar a como tejer ese caminito que nos lleve a darnos cuenta que al final del día seguimos cargando creencias machistas, ¿no? Sobre cómo deben ser las relaciones de pareja. Ojo, hace un momento comentaba, hay un sistema que es el patriarcal, una cultura que es machista, un modelo de masculinidad que es hegemónico y un instrumento de aprendizaje, de control, ¿no? Y bueno, sí, principalmente de poder y de control, que se llama violencia. Y es lo que nos enseñan. La violencia no es natural, es aprendida. El tema es que no es lo mismo ejercer violencia por control y poder, porque yo lo puedo hacer y porque quiero hacerlo, a ejercer violencia por resistencia, ¿no? Ejemplo, alguien viene y te asalta y tú empiezas a forcejear con él por la bolsa, pero él quiere quitarte algo y tú estás defendiendo eso que te quiere quitar. Ese es un poco el hecho de poder comprender la diferencia cuando sucede en la pareja, ¿no? Porque esta mujer reacciona de manera violenta, ¿no? Porque este hombre también quiere quitar algo. Muchas veces es libertades, ¿no? Entonces, hasta ahí mi comentario. Perfecto. Bueno, psicólogo, tenemos esta pregunta que dice, ¿qué acciones podemos llevar a cabo? Que es un poco lo que decías, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo para disminuir el impacto de violencia entre hombres? Ya que en México es tan común que se den burlas, golpes, maltrato entre los mismos hombres. Excelente pregunta, la verdad es que, pues bien, esta es la propuesta incluso de CONUMAI, ¿no? Y de muchas asociaciones civiles que hoy están trabajando la deconstrucción de masculinidad. Y es que los hombres podamos cuestionarnos, ¿no? Y más allá de cuestionar nuestras prácticas, podamos tomar acción, ¿no? Con alternativas equitativas, más equitativas, igualitarias en nuestras relaciones, ¿no? Que podamos renunciar a nuestra violencia, pero que podamos cuestionar nuestras prácticas, ¿no? Nuestras prácticas machistas, nuestras prácticas de uso y abuso del poder, ¿no? Y aquí viene un poco el cuestionarnos nuestros propios privilegios, ¿no? Cuestionarnos nos lleva a poder visibilizar y poder poner sobre la mesa qué es lo que yo sí quiero y qué tipo de relaciones quiero construir. Cuestionarnos qué hago yo cuando veo a un hombre que violenta a otro hombre. Y lo vemos de manera, cuestionar incluso el tipo de música que escucho, qué es lo que fomenta,
el tipo de series que veo, el tipo de películas, qué es lo que fomenta. En mi grupo de amigos, hablando específicamente de los hombres, ¿qué es lo que fomentamos? La pornografía, los chistes misóginos o sexistas. ¿Cómo es nuestra relación? ¿Cómo es nuestra práctica entre hombres? ¿De qué hablamos cuando estamos los hombres reunidos? Y cuestionarnos si eso es normal y si debería ser así, ¿no? Quitando la palabra normal, porque bueno, podemos tener discrepancias. Si eso es lo que quiero, si es como debe ser, si es algo que yo decidí o alguien que me hizo pensar que eso es lo que debería ser, ¿no? Creo que cuestionarnos, así como lo estábamos mencionando hace un momento al inicio, ¿no? El cuestionarnos lleva a establecer preguntas y las preguntas nos van a llevar posiblemente a respuestas, pero lo mejor sería que nos lleve a más preguntas para seguir buscando, ¿no? No una verdad como esta parte absolutista, sino comprender la realidad que vivimos. Ok, perfecto, esa es una tarea que tenemos como hombres, de cuestionarnos y cambiarlo en lo privado, cuando estamos hombre y hombre, como decías, los chistes, las ideas que luego decimos, cuando no hay nadie, ¿no? Entre comillas. Entonces ya desde ahí empieza a germinar la misma violencia, que se ve expresada en sus diferentes aristas, ¿no? Bueno, nos mandan otra pregunta interesante que dice, ¿por qué las autoridades no le toman importancia o ignoran al que el que va a denunciar? Imagino que en el marco de la violencia hacia los hombres. Bueno, justo lo mencionábamos, ¿no? Hay un sistema y es político, es religioso, está inmerso en las instituciones. Eso tiene que ver con un tema estructural, ¿no? Donde, volvemos a repetir, las reglas del juego las marcan los hombres. La mayoría de las instituciones son construidas por hombres. Y si revisamos, tienen una mirada patriarcal, ¿no? Una como visión de... Porque este mundo fue pensado en los hombres y para los hombres. Y es por eso que las mujeres hoy por hoy luchan contra que esto pueda ser diferente, ¿no? Cuando hablamos de estas instituciones llegan a denunciar, tienen un comportamiento justo desde eso, de una mirada de minimizar la violencia. ¿Por qué? Porque eso hace el sistema patriarcal. La violencia es incluso permitida e inclusive incitada, ¿no? Ejemplo, vemos a un grupo de niños peleando en la calle o un par de niños peleando en la calle y vemos alrededor como hay varios que dicen, pégale más duro, pégale, pégale, ¿no? Si, por ejemplo, en la educación, por ejemplo, el padre que ve llegar a su hijo con una cachetada y viene llorando, le dice, bueno, ¿y por qué no le pegaste? A la próxima le pegas tú. Que inclusive que puede tener a su hija, no, hija, no te dejes, pégale tú también, agarra un palo y pégale, ¿no? De pronto es, no, digo, no, no te dejes, tú grítale, tú póntele, no, no te dejes, ¿no? Si te dejas te van a agarrar de tonto, ¿no? Este es el mecanismo, cómo se va incitando la violencia en diferentes contextos. Y obviamente llegas ante las autoridades y de pronto es, ¿y qué le hizo? Y usted, que mide 2 metros, así grandote, ¿quién dice que le pegó? Y entonces está la burla, el cuestionamiento, pero volvemos, es desde los mismos hombres y desde estas creencias machistas que terminan influyendo a la hora de impartir justicia, a la hora de ver la realidad, porque entonces se ve una realidad sesgada, ¿no? Y por eso para nosotros es tan importante hoy cuando hablábamos de perspectiva de género, es como ponernos esos lentes. Muchas de las cosas que hoy se han logrado, inclusive que hoy los hombres, o que hayamos creado este espacio, ¿no? De que se haya dado este espacio para preguntarnos si los hombres viven violencia, ha sido producto de la lucha de muchas mujeres, ¿no? Es el feminismo el que ha venido a poner sobre la mesa la importancia de trabajar con hombres y con mujeres y que se erradique la violencia,
Hasta ahí mi comentario. Ok, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué motivos llevan a la mujer? Y esto es de lo que planteabas hace rato, ¿no? ¿Qué motivos llevan a la mujer a ejercer violencia hacia el hombre? Planteabas algunos ejemplos, pero si podrías ahondar un poco sobre esta pregunta. Sí, claro. Bueno, por eso les mencionaba, ¿no? Cuando miramos la violencia de las mujeres, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pareciera que queremos como sociedad compararla con la violencia que ejercemos los hombres. Y aunque pueden ser las mismas formas, no tienen las mismas causas o naturaleza, ¿va? Hablábamos hace un momento de resistir y el tema del opresor, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Lo que mencionábamos. Imagínate que alguien durante mucho tiempo te ha estado sometiendo, ¿no? Y te está pegando te puso unos grilletes y te empezó a dar de latigazos, ¿no? Cambiemos, hagamos algo más sutil. Siempre está ahí como alguien que te está molestando y todos los días te dice algo y todos los días te molesta y todos te empuja. Cuando no puede te hace un chiste, te falta el respeto, y ahí está, todos los días. Hasta que tú, al principio de manera pasiva, incluso como un mecanismo de defensa, digo, mejor no voy a decir nada, para no incrementar la violencia, para que no me pueda ir peor, tú quedas callado, ¿no? Y de pronto llega un punto en que ya no soportas más y gritas o empiezas a empujar, ¿no? Ese es el tema de la resistencia, ¿no? Las mujeres, mucho de esto que están haciendo es producto de una resistencia, de estar hartas, de no saber cómo poder parar la violencia. Y esto es importante poder comprenderlo, porque inclusive lo vemos ahorita con estas críticas hacia las mujeres que de pronto rompen vidrios, pintan paredes y rompen monumentos y dicen, ¿cómo es posible que las mujeres exijan violencia con más violencia, ¿no? Y ojo, vemos la contraposición. Gana el Cruz Azul y empiezan los hombres a pintar y romper monumentos, ¿no? Diferencia, lo hace porque quiere y puede. Esta está luchando de manera desesperada porque se escuche su voz, porque sea mirada, está luchando por algo, por diversión. Esa mirada la podemos poner en diferentes contextos y podemos ver que este hombre controla, inclusive cela, solo porque no le vaya a suceder, controla porque quiere demostrar que es hombre ante los demás, ¿no? Esta mujer muchas veces ejerce violencia porque ha sido víctima de abusos, de violaciones, ¿no? De vejaciones, y como respuesta dice, ya no más, ¿no? Entonces, hasta ahí mi comentario, y es como la mirada, digo, no, hay muchas, vaya, tenemos que revisar un poco más la epistemología del opresor, ¿no? Y del oprimido, el tema de las resistencias, pero para no meternos en toda esta cuestión filosófica, de manera muy general, es como puedo plantearlo, ¿va? Sí, está acordando de Michael Foucault, dice, donde hay poder hay resistencia, ¿no? Así es, exacto. Ok, perfecto. Bueno, desgraciadamente el tiempo pasa porque el tema es importante abordarlo y seguir abordándolo, desde esta perspectiva y como lo hemos planteado. Y vamos a terminar con la última pregunta. Hay muchas más preguntas, psicólogo, pero no se van a poder dar por el tiempo, no tanto porque no querramos, igual para los que los han hecho, les recordamos que a nosotros hacemos esto para ir contestando todas las preguntas en vivo, de las que se pueden, pero por cuestiones de tiempo no se puede siempre. Lo que sí es que vamos a estar tratando de abrir estos espacios, estos temas para seguir el ir y venir, tanto en preguntas como en respuestas. Bueno, esta última pregunta es, ¿cómo un joven de 22 años puedo sobrellevar la depresión y la ansiedad? Como tal lo leo.
cuando hay violencia intrafamiliar? Ok, creo que lo principal es buscar apoyo. Buscar apoyo, y esto implica en esa red de apoyo que nosotros llamamos, que pueden ser amigos, amigas, maestros, maestras, ¿no? Familiares externos a tu núcleo familiar, inclusive pues, el profesional, ¿no? Dentro de todas sus instituciones, si no estoy mal, existen precisamente consultorios psicológicos, ¿no? Y están justo con la intención de poder brindarles ese espacio donde también puedan abordar el tema. Y bueno, también hay instituciones fuera de su universidad que brindan apoyo y acompañamiento psicoterapéutico. Lo peor que puedes hacer es querer llevarlo solo, callarlo o seguir aguantando, ¿no? Por ti mismo. ¿Por qué? Porque, digo, podemos soportar, pero hasta eso tiene un costo. Entonces, si quieres una forma de empezar a sentir como este apoyo, bueno, puede ser buscando ayuda, ¿no? Tal vez y ojo, en el entendido que tal vez la situación en casa no la puedas cambiar, pero sí puedes cambiar mucho de cómo tú estás frente a eso, ¿no? Hasta ahí. Ok. Bueno, psicólogo, muchas gracias. Solamente le pediría si nos puedes dar información sobre el colectivo de nuevas masculinidades por la igualdad. Si alguien está interesado, si quiere saber de sus talleres, de sus pláticas o de las actividades, inclusive, bueno, no sé cómo está, igual inmiscuirse en las actividades que están o cómo se pueden comunicar con ustedes para trabajar este tema. Claro que sí. Bueno, nosotros somos Conumay, Colectivo Nuevas Masculinidades por la Igualdad AC. Y bueno, nos puedes buscar por Facebook como Conumay AC. Nos puedes buscar o nos puedes mandar correo, dirección general conumay@gmail.com. Y ciertamente nosotros llevamos a cabo pláticas, sobre todo grupos para hombres que quieren o están decididos a trabajar con su violencia. Los miércoles, durante este mes y el mes que viene estamos llevando un grupo cerrado, pero a partir del mes de agosto vamos a empezar a aperturar nuevamente los grupos en línea, ¿no? Que es un espacio para personas que estén interesadas en reflexionar y platicar sobre temas que tienen que ver con nosotros los hombres y con nuestro ejercicio de violencia. También llevamos grupos presenciales. Justo ahora, en mayo, terminó nuestro primer grupo, ¿no? Y estamos posteriormente, para finales de julio, ya iniciar con el nuevo grupo, ¿no? Pero bueno, la idea es que puedan contactarnos. También tenemos un teléfono. En ese sentido, si quieren contactarnos, también les damos el número. El número es 99 31. Permítame. Déjame checarlo bien porque no voy a ser que les dé uno que no es. Sí. Entonces, sí. Ok, es 9931011697. Ese es el teléfono de la asociación con Umaya C. 993101 16. 011697. ¿Va? Y Es pues bueno, 99-3101-1697. Ahí se los así es. anexé en el chat. Así es. Para Brindamos apoyo psicológico también de manera individual, para los hombres que obviamente quieren trabajar con su violencia, con el tema de los celos, ¿no? Y bueno, eso es justo lo que nos dedicamos. Ok. Bueno, psicólogo, muchísimas gracias por compartirnos, por sensibilizar sobre este tema. Aquí estaba leyendo que les gustaría una segunda parte, igual y en los consultorios lo platicamos para hacer una segunda parte, más que interesante el tema. Y agradecerle de nuevo, aquí podrá ver en el chat todos los agradecimientos de los y las estudiantes y gracias sinceramente. Me despido de usted y los consultorios psicopedagógicos de la OJAT
agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión y les invitamos a continuar en un espacio contigo el próximo viernes 25 de junio, que estaremos hablando sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres en las redes sociales. Si ya hablamos un poco sobre esto, vamos a seguir el hilo el viernes, y estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual UJAT, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultorios Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar el video de esta y otras charlas. Si quieren volver a ver el tema, se los recomiendo. Les recordamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctanos a través de nuestro correo electrónico. Se despide su servidor David de los Santos de Dios, y fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Y de nuevo, psicólogo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias a todos y a todas por el tiempo. Pásenla bonito. Excelente fin de semana y un abrazo. Bye bye. Hasta luego.